Amén. Amén. Bueno, pues algunos me mandaron invitaciones diciéndome que feliz Navidad, que la magia de la Navidad, que cosas semejantes a esa. Y yo no sé si la Navidad tiene magia, pero yo sé que cada vez que voy a casa de mi suegra, la ropa me encoge. No sé con qué detergente lava, pero siento que me queda todo más apretado, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos, buenos días. ¿Estamos despiertos? Tenemos nuestra pluma y nuestra hoja lista para escribir, porque hoy vamos a aprender. Y los que quieren aprender deberían de tomar notas. Creo que hoy ha habido varios problemas. Uno, que se fue la luz y ya se resolvió. Y el otro es que no sé si al final pudieron imprimir los boletines, porque también la impresora andaba por ahí rebelde. Pues bueno, ahí en la última hoja del boletín tenéis un lugar para tomar notas de la predicación. La predicación de hoy le he puesto por título: Si tienes, te doy más. Si tienes, te doy más. Y he escogido este título después de meditar un poco acerca del título que le pondría a la predicación, porque creo que refleja bien lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Si tienes, te doy más. Para muchos, llegar a la vida cristiana es como haber llegado a una meta. Es como de repente haber encontrado la solución a sus problemas. Es como de repente haber encontrado el sentido de la vida. Yo no sé si a vosotros os pasó algo así, pero a mí me ocurrió así cuando tenía 24 años. Pues me encontré con Cristo, me hablaron de Cristo y de repente empecé a ver que toda mi vida cobraba un sentido que no tenía hasta ese momento, que mi existencia cobraba sentido, que de repente encontraba respuestas a preguntas difíciles como: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y todo eso empezó a aclararse en mi mente y en mi corazón. Empecé a tener respuestas que me eran muy válidas, muy seguras y muy ciertas. Y el riesgo para algunos es quedarse en ese punto, como si ya hubiéramos llegado a la meta y ya nuestra vida cristiana fuera simplemente un dejar correr las semanas, los meses y los años, que por cierto pasan muy rápido, ¿verdad? Todo el mundo dice en estas fechas: pero ya se acaba el 2018, qué rápido ha pasado. Si hace nada estábamos estrenando el abrigo en el invierno pasado, pues ya pasó. Y resulta que no es así. Y Pablo sabía muy bien que cuando uno se encuentra con Cristo, en verdad comienza la carrera. Es el pistoletazo de salida. No es encontrarse con Cristo el llegar a la meta, sino es todo lo contrario. Encontrarse con Cristo es empezar. Y es empezar una carrera larga. En primer lugar, una carrera larga, de larga distancia. Esto no es un sprint. Algunos viven la vida cristiana como un sprint y creen que son los 100 metros y que hay que ganar a Usain Bolt. Y entonces salen, pero enseguida se apagaron como un fósforo que se enciende y parece que va a dar muchísima luz, pero se apagó. No pensaron que era una carrera de fondo, de larga distancia. También es una carrera de obstáculos, porque la vida está llena de obstáculos. Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo de las multas de tráfico, de los impuestos. Bienvenido al mundo donde tienes que tener paciencia con los que no soportas, donde tienes que amar al que no te cae bien. Bienvenido al mundo donde tienes que amar a la suegra, donde tienes que amar, donde tienes que orar por el presidente del gobierno, no importa de qué partido político sea. Bienvenido, esa es la vida, es una carrera de obstáculos. Al que te hiere le tienes que perdonar, al que te ofende le tienes que bendecir. Bienvenido, es una carrera de obstáculos. Nadie dijo que fuera fácil, y si alguien te dijo que iba a ser fácil, espero que no lo hiciera con mala intención, pero no te estaba contando toda la verdad. A mí al principio me vendieron un evangelio donde parecía que todo iba a ser fácil.
donde todo iba a ser sencillo, donde con Dios todo iba a ser color de rosa, ningún obstáculo en mi camino, ninguna dificultad, Dios iba a hacer todo por mí. Pronto me di cuenta de que no era así, de que Jesús hizo por mí lo que yo jamás hubiera podido hacer, que es justificarme delante de Dios. Pero todo lo demás, para todo lo demás, para todo lo demás te vas a tener que esforzar. Para todo lo demás te vas a tener que sudar la camiseta. Porque así es la vida cristiana. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía, y por eso le imprimió en todas sus cartas a los discípulos personalmente y a las iglesias a las que él pastoreaba, les dejó claro que esto era una carrera de obstáculos. Y quiero que leamos Filipenses 3, del 10 al 14. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Está hablando Pablo. Pablo tuvo un encuentro, lo que llamaríamos espectacular, con Cristo. Él iba camino a Damasco, desde Jerusalén a Damasco, a detener a los cristianos, a apresarlos para llevarlos a la cárcel, porque odiaba a los cristianos, los odiaba con todas sus fuerzas. Y encima pensaba que lo estaba haciendo bien para Dios. Y en ese camino a Damasco, todos recordamos el libro de los Hechos, Pablo se encuentra con Cristo, él queda ciego por 3 días y oye la voz de Jesús en el cielo, dice: ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Por qué estás luchando contra mí? ¿Por qué peleas contra mí? Porque tocar a la iglesia, tocar a los cristianos, es tocar a Jesús. Y entonces Pablo queda pues asombrado, estupefacto, queda en shock, literalmente su espíritu, su alma y su cuerpo quedan en shock. Él queda ciego, en su alma él no entiende nada, está aturdido, toda su teología de repente se viene al suelo, todos los libros de la Torá que él los conocía de memoria, de repente todo eso no le vale para nada. Ha oído una voz del cielo, sabe que eso viene de Dios, su espíritu acaba de nacer de nuevo y está en shock. Y él empieza su carrera de obstáculos. Y años más tarde él escribe esta carta: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Ahora, yo no sé si os habéis parado a pensar que en el Nuevo Testamento la persona que más revelación tiene en cuanto a los tiempos finales, en cuanto a la vida de iglesia, cómo se ha de desarrollar, uno que no conoció personalmente a Jesucristo y sin embargo sabía más que sus propios discípulos acerca de Jesucristo, ese es Pablo. Tuvo una cantidad de revelación que él mismo dice en una de sus cartas, que para que no se exalte, para que no se le suba a la cabeza todo el grado de revelación que Dios le ha dado, Dios le dio un aguijón en la carne, una apariencia de debilidad, para que la gente dijera: uy, pobrecito Pablo, míralo, qué piltrafilla de hombre, ¿sí? Para que no se le subiera a la cabeza. No podía ser que tuviera toda la revelación y que encima fuera alto, rubio, de ojos azules y cachas. No, pues Pablo tenía un aspecto debilucho, enfermizo, como de poca cosa, como de debilidad humana, como que no fuera alguien con autoridad, y sin embargo tenía una autoridad impresionante, tenía una revelación impresionante. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas empezamos aquí a descubrir uno de los secretos de Pablo, y es que él entendió que la vida cristiana era una vida para pasar obstáculos. Y él mismo dice: yo no quiero rehuir esos obstáculos, yo no quiero la vida fácil en cuanto a evitar problemas. No, él dijo: yo quiero sufrir con Cristo, quiero participar de su muerte. Versículo 11: para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esa sí es la meta. Cuando tú y yo, después de muertos, seamos resucitados por el Señor, si es que no viene antes y nos lleva con Él en el arrebatamiento. Pero esa es la meta, cuando estemos finalmente cara a cara con Dios, esa es la meta. Olvídate que la meta fue recibir a Cristo.
Recibir a Cristo fue el comienzo de la carrera. Versículo 12. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Estás entendiendo? Cristo Jesús te hace suyo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de la familia de Dios desde el momento en que recibes a Cristo y te encuentras con Él. Desde el momento en que le pides perdón por tus pecados. Desde el momento que le invocas como Salvador. Tú pasas a ser suyo. Eres la iglesia de Cristo. Pero en ese momento comienza el perfeccionamiento de tu vida. Y el perfeccionamiento de tu vida se consigue pasando los obstáculos. Versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado aún, pero me concentro solo en esto. Y ahora quiero que prestes mucha atención. Olvido el pasado. Qué cosa tan importante. Porque si tú quieres sufrir con Cristo, participar de la muerte con Cristo, tú no puedes estar mirando a tu pasado. De dónde naciste, de lo mal que te fue cuando eras niño, de las cosas que te hicieron, de las frustraciones que has tenido, las decepciones, las heridas que te han hecho, los fracasos en la vida. No puedes estar ni un segundo más mirando atrás. Porque si miras atrás, no puedes mirar delante. No creo que haya ninguno aquí que tenga ojos en el cogote, ¿no? Ninguno, ¿verdad? O miras para adelante o miras para atrás. Y si miras para atrás, no puedes mirar para adelante. Y Pablo dice, olvido ciertamente el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Él mismo dice, no lo he alcanzado todavía, no, estoy en proceso, estoy corriendo mi carrera, pero lo tengo muy claro, no puedo volver a mirar atrás. Para Pablo, ¿qué era mirar atrás? Pablo podía en algún momento considerar que todos esos estudios rabínicos que él tenía, Pablo era una eminencia. A día de hoy, Pablo sería un doctor en teología por la mejor universidad que te puedas echar a la cara. Y tendría varios doctorados y varias maestrías. Sería una enciclopedia viva, porque era un hombre súper estudioso de la Torá. Él mismo se describe como fariseo de fariseos, de la escuela de un tal Gamaliel, que debería de ser el Bill Gates de la Torá. O sea, alguien impresionante. Y conocía todo eso de memoria. En un momento de su vida, todo ese conocimiento era su punto fuerte, era a lo que él se aferraba para presentarse un día delante de Dios y decir, yo he sido un buen fariseo, yo he conocido la ley desde los 12 años, yo fui circuncidado al 8º día, soy judío de nacimiento, yo soy israelita, y presentarse así delante de Dios con esas credenciales. En algún momento en su vida cristiana, él pudo haber querido mirar atrás y decir, wow, me era más fácil antes, cuando dependía de mí mismo, porque yo sé lo que conozco, yo sé lo que domino, yo sé lo que tengo retenido aquí, todos los mandamientos de la ley de Dios, me los sé de memoria, los he practicado, pero ahora no, ahora tenía que depender de lo que le dijera el Espíritu Santo, y eso da un poco de vértigo. Porque normalmente queremos hacer lo que nos da la gana, ¿sí o no? Normalmente queremos hacer lo que nos apetece. Y es muy normal, porque tú y yo estamos hechos de la misma pasta que Pablo, de carne. Estamos hechos de una voluntad propia. Y Dios nos dio esa facultad. Y Pablo muy bien podría cada día levantarse y querer hacer las cosas a su manera. Pero él decidió que no, que ahora iba a depender de Dios, que ahora iba a correr una carrera por donde Dios le dijera, y iba a enfrentar los obstáculos que Dios permitiera que iban a estar en esa carrera. Él no iba a tomar atajos, no iba a tomar alternativas, iba a hacer lo que Dios le dijera. En la vida cristiana hay gente que quiere tomar atajos, y el día que tienen, por ejemplo, que
perdonar a alguien, quieren evitarlo. Sacan como un buen torero, sacan su capote y por ahí viene la persona a la que tienen que perdonar y en vez de enfrentar, ole, vete para allá, y la dejan pasar de largo. No cogen ese toro por los cuernos para decir, ¿sabes qué? Te perdono, aunque todavía me duela. Y entonces no quieren pasar el obstáculo. Y creen que como dejaron pasar el toro se va a ir. Pero el toro va a volver. Y va a volver más enrabietado todavía. Va a volver con más bravura. Y en algún momento de tu vida vas a tener que tomar ese toro por los cuernos. Porque si no, acabas amargado. Y te estoy poniendo un simple ejemplo de lo que es un obstáculo en la vida. A nadie nos gusta perdonar al que nos ha ofendido. Quisiéramos evitar tener que perdonar porque nos duele lo que nos hicieron, ¿sí o no? Preferiríamos o que no hubiera pasado nada o que nunca más nos encontráramos con esa persona. Y menos aún tener que perdonarla, tratarla bien, bendecirla, hacerle el bien, no devolver ojo por ojo, sino pagar con bendición al que nos ha maldecido. Imagínate, eso duele, es difícil, eso es más difícil que una carrera de triatlón, es mucho más difícil, pero lo vamos a tener que hacer si queremos llegar a la meta y si queremos llegar en buenas condiciones. Muchos no quieren correr. Están perezosos, no quieren emprender esa vida con Jesús. A algunos les puede haber pasado como a mí, que nos predicaron un evangelio donde recibe a Cristo y todo te va a ir muy bien, todo va a ser fácil, ya no vas a tener problemas, me decían a mí. Sí, pues la verdad que no me dijeron la verdad. Y en la misericordia de Dios, aún de esa manera yo me pude acercar a Dios, pero Dios pronto me empezó a enseñar que sí había problemas. Otros quizá no han tenido líderes y pastores que los instruyan en el camino del Señor. Pero, por ejemplo, a nosotros no nos gusta predicar un evangelio solamente de buenas noticias. Ese fue el que me predicaron a mí. Por eso, cuando hacemos Descubriendo la Verdad, la gente que llega tarde no puede pasar a la reunión, porque solo va a escuchar las buenas noticias. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te hace su hijo, Dios te da vida eterna. Claro, ¿quién no quiere las buenas noticias? Todo el mundo quiere las buenas noticias, ¿sí? Es como los que no ponen el telediario, sino hasta los deportes, hasta el final, para evitarse todos los desastres del principio. Que si el político tal, que si el corrupto tal, que si el volcán no sé qué, todo desastre. No, los deportes, lo bonito, ¿no? No, entonces, la persona que quiera escuchar las buenas noticias, primero tiene que escuchar las malas noticias. Tiene que saber de dónde viene para saber qué es lo que le propone Dios, cuál es la oferta innegociable de Dios. Entonces, los pastores y los líderes tenemos que enseñar a nuestros discípulos que va a haber dificultades en la vida. No podemos decirle a una persona simplemente, no, mira, tú recibe a Cristo y tu matrimonio se va a arreglar. Se va a arreglar si tú quieres empezar a arreglar cosas. Si tú quieres empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero no es que tú recibes a Cristo y de repente tu esposa se le quitan 20 años de encima, a ti te desaparece la barriga y de repente en la cuenta del banco hay millones de euros y todo va a ser muy fácil. No, señor, no, señor. Tú te conviertes a Cristo y no es que de repente tus ojos van a dejar de mirar a la vecina y van a mirar a tu mujer. No, tú puedes seguir mirando a la vecina. Claro, tú vas a tener que hacer tu parte. Otros quizás simplemente tienen mala actitud y no les gusta luchar por las cosas. Quizás se han criado en ambientes donde todo se lo han dado hecho y se lo han dado muy fácil. Y entonces cuando llega la hora de la vida cristiana, no saben que tienen que luchar. Y ojo con los que tenemos hijos
en la iglesia y desde pequeños han crecido en la iglesia y les hemos puesto las cosas muy fáciles. Vamos a tener que dejar que ellos tomen sus decisiones de fe, que ellos se enfrenten con sus temores, con sus tentaciones, que ellos sepan escoger sus amigos, que ellos sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Y a veces les va a tocar chocarse contra algún muro. No te asustes, es bueno, porque eso les va a ayudar a reaccionar. Pero si yo les quito todos los muros de delante, nunca van a saber el peligro que hay real en la vida. Entonces nos toca luchar. Y una vez más vamos a ver lo que Pablo les decía a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En la Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Y qué es ocuparse en la salvación sino obedecer a Dios? Ese es otro gran secreto que tenía Pablo. Pablo no solamente dijo, me voy a olvidar del pasado, lo que había de bueno en el pasado, que fue toda esa ley que él sabía, todos esos mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel, y lo sabía. Eso no era malo, eso era bueno. Pero también tengo que olvidar todo lo malo del pasado. Todas las personas que me han hecho daño, las heridas. Cuando tú mantienes tus ojos en el pasado, tú estás haciendo un ídolo de tu pasado doloroso, de tu pasado de fracaso, de tu pasado de frustración. Y el no quitar los ojos del pasado hace que ese ídolo sea el centro de tu vida. Por eso Pablo dijo, olvido lo que queda atrás, pero además me esfuerzo en obedecer a Dios. Una de las claves insustituibles en la vida cristiana es obedecer a Dios. A muchos de nosotros quizá no nos enseñaron a obedecer cuando éramos pequeños en casa. La importancia de la obediencia es tan clave. Enseña, mejor dicho, a tus hijos a obedecer. Es mejor que aprendan a obedecer a que tengan buena educación de palabra. Es mejor que aprendan a obedecer. Porque si aprenden a obedecer, van a poner fácilmente en práctica la palabra de Dios. Tienen una lección aprendida. Ellos ya van a empezar en un curso avanzado. Que aprendan a obedecer. Que si tú dices, salta, ellos saltan. Y no te van a preguntar por qué. Obedece, porque así tiene que ser la obediencia con Dios. Sabes que muchas veces les decimos a nuestros hijos, oye, mira, qué sé yo, coge esta bolsa y guárdala en el armario. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque te lo está diciendo tu padre. No tienes que saberlo todo. Simplemente obedece. Qué gusto, ¿verdad? Cuando tú le dices algo a tu hijo y te obedece tal cual, sin hacer preguntas, sin cuestionar si es mejor hacerlo de otra manera. No, hace lo que tú le dices. Bueno, pues exactamente lo mismo es con Dios. Pero algunos trasladan ese por qué a la relación con Dios. ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que ser yo el que vaya si Él me lo ha hecho a mí? ¿Y por qué yo tengo que dar el diezmo si es mi dinero? ¿Y por qué no puedo hacer el devocional por la noche en vez de por la mañana? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo es por qué. Todo es por qué. Y Dios perfectamente nos podría decir, porque sí. Porque lo digo yo. Dios, no yo. Porque me da la gana, podría decir Dios. Porque yo pongo las normas, podría decir Dios. Pero no, nosotros somos muy quisquillosos y a todo le preguntamos por qué. Pero es un por qué malo. Es un por qué como, a ver, explícame a ver si lo entiendo, porque si no lo entiendo no voy a obedecer. Había un líder hace muchos años que decía exactamente eso, obedezca, aunque no entienda. Y la verdad, muchísimas veces en la vida cristiana no vamos a entender el por qué Dios nos está diciendo algunas cosas. Pero qué bueno es obedecer
aunque no entiendas. A Dios le va a encantar esa actitud. Segunda de Timoteo, esto le dice Pablo a Timoteo, un discípulo directo de él, un hijo espiritual. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. No le dice a Timoteo, relájate, que ya Dios va a hacer las cosas, tú tranquilo. No. Esfuérzate en la gracia. Esa es la ventaja. Vivir en la gracia significa que tú puedes disponer de los recursos de Dios donde tú no alcanzas, donde tú ya no llegas. Si tú te crees listo, va a haber un momento en tu vida que te vas a encontrar en una situación donde tú no sabes qué hacer. Si te crees fuerte y crees que puedes pegarle o pelearte con cualquiera en la calle, va a llegar un día uno que te va a partir a ti la cara. Va a ser más fuerte que tú o va a pelear mejor que tú. Si te crees el mejor en algo, va a llegar un día alguien que te va a dejar en evidencia y te va a demostrar que es mejor que tú. El otro día leía que el campeón de ajedrez, que es un tipo ahí súper impresionante, empezó un campeonato de estos que llaman partidas rápidas y llegó un chico de 16 años, ¡pum!, y le ganó. Y fue noticia mundial porque ese hombre no perdía nunca una partida de ajedrez. Y en un momento un chavalín de 16 años le ganó al supercampeón del mundo. Siempre va a venir alguien que va a ser más que tú. Y Dios te va a poner en situaciones donde tú vas a tener que decidir entre ser orgulloso y confiar en tus fuerzas o preguntarle a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo supero este obstáculo? ¿Cómo paso esta barrera? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dice a Timoteo, versículo 2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ahí vemos el discipulado, ¿verdad? Ahí vemos que Timoteo aprendió de Pablo y Pablo le dice a Timoteo, ahora tú busca a quién enseñar, a quién pasarle el testigo, a quién darle todas estas enseñanzas y el ejemplo. Pero dice el versículo 3, soporta el sufrimiento juntamente conmigo como un buen soldado de Cristo. Aquí Pablo no está en plan, tú eres un sacerdote, tú eres un salmista, tú eres un hijo de Dios, tú eres uno que hereda las riquezas y las bendiciones de Dios. Todo eso es verdad. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que ponerse las pilas. Va a haber sufrimiento. En una de las revelaciones que recibe Juan, el apóstol, acerca de las 7 iglesias en el Apocalipsis, hay una de ellas a la que Dios mismo, Jesús mismo le está diciendo, vienen 10 días de prueba. Y le está avisando a esa iglesia, vienen 10 días de prueba. Quizá fueran 10 años, quizá fueran, no sabemos, pero hay momentos donde van a venir dificultades. Pablo le está diciendo a Timoteo, prepárate, saca carácter, eres un soldado de Cristo. Ahora no vale sacar el arpa de David, ahora toca ponerse la armadura, ser un soldado y pelear lo que toque. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Pero no hay ningún agricultor que pretenda ir al campo y sacar patatas si antes no ha trabajado la tierra y ha sembrado las patatas, ¿verdad? Primero trabaja la tierra, le quita toda la maleza, le quita las piedras, la prepara, la abona, la siembra, cuida la semilla durante meses y finalmente disfruta de aquel trabajo previo. El agricultor, versículo 7, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y yo te digo lo mismo, piensa en lo que te estoy diciendo. Si alguno se tomó la vida cristiana como un paseo, no es un paseo, la vida cristiana es una carrera
de fondo, una carrera de obstáculos. Bienvenido al mundo real. La buena noticia es que para esa carrera de obstáculos tú cuentas con la gracia del Señor. Y la gracia del Señor te va a dar en cada momento lo que tú necesites para superar los obstáculos. Te quedas sin trabajo, te diagnostican una enfermedad, de repente tienes un disgusto en tu familia, tu matrimonio se empieza a resquebrajar. Para cada situación tú vas a tener la gracia del Señor que viene a darte la respuesta, la provisión para lo que necesitas en ese momento. La cuestión es entonces, ¿cuál va a ser tu actitud frente a las enseñanzas de Dios, frente a Dios mismo, frente al reino de los cielos, frente a la iglesia, frente a la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser tu actitud? Cuando Jesús estuvo predicando hace 2000 años, Él estuvo 3 años nada más, predicando a la luz pública, a los ojos de todo el mundo. Y en esos 3 años hubo muchos momentos de filtro y de selección. Durante esos 3 años, no siempre la misma gente estaba siguiendo a Jesús a todas partes. Hubo momentos de filtro. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente dejaba de seguir a Jesús. Y no era porque Jesús hubiera errado en su teología, no era porque Jesús les hubiera decepcionado con alguna enseñanza o porque le hubieran visto cometer algún error. No era porque dejó de hacer milagros y entonces ya dijeron, pues ya no, ¿para qué seguirle? No era porque se cansaron de su personalidad o se aburrieron ya de escucharle. No, en ningún caso fue por algo así, sino porque no querían esforzarse, no querían vivir por fe, solamente querían los milagros. Mientras haya panes y peces, les sigo. Pero en algún momento Jesús les dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Pero Jesús no estaba diciendo, yo soy pobre y vamos a vivir como un mendigo en la calle. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús les estaba diciendo, hoy yo no sé dónde voy a dormir, pero yo sé que mi Padre Celestial me va a dar un sitio para dormir. Hoy no tengo en mi mochila 10 panes, pero yo sé que mi Padre hoy me va a dar de comer. Y la gente cuando escuchaba, no tengo dónde dormir, no tengo dónde morar, no, entonces, ¿quién va a seguir a Jesús? Esto es muy difícil. No, a mí que me den garantías, que me den algo seguro. Yo quiero ver los bocadillos. Yo quiero ver la nómina que voy a tener. Yo quiero ver el mañana. A ver, muéstrame el mañana. ¿Cómo va a ser? Porque entonces te seguiré. Eran muy por vista, no eran por fe. Y la vida de fe realmente requiere un esfuerzo. Cada vez yo tengo que poner mis ojos en Dios y decir, Señor, ¿ahora qué? ¿Cómo pensáis que aquella viuda que fue al templo a echar su ofrenda y estaba por allí Jesús con sus discípulos y estaban viendo cómo se acercaba la gente al alfolí y llegó aquella viuda y echó 2 monedas que se llaman blancas, apenas lo que serían hoy unos céntimos, pero la Biblia dice que era todo su sustento? Ahora, Jesús estaba viendo que esa mujer estaba echando todo lo que tenía en su cartera y en su cuenta de banco, no tenía nada más. Ahora, esa mujer ese día comió, esa mujer ese día recibió su provisión de Dios. Jesús lo estaba viendo. Ella lo echó porque confiaba en Dios. Algunos, cuando vieron a esa mujer echar unos centimitos, seguro que pensaron, mira esta, no le da nada más que lo que nadie quiere llevar en el bolsillo. Las monedas de cobre, esas son las que les da a Dios. Pero no, Jesús lo estaba viendo y sabía que era todo su sustento. Y esa mujer, ese día, yo estoy 100% seguro, recibió su alimento. No murió de hambre, ni de frío, ni abandonada en una acera de Jerusalén. Porque estaba viviendo por fe, estaba dando
todo lo que tenía. Sin embargo, había otros que sacaban un fajo de billetes y lo echaban ahí delante de todos, como mostrando cuánto echaban. Pero Jesús decía, estos están dando lo que les sobra. Ya se han comprado todos los vestidos, ya se han comprado todos los caprichos que querían en Navidades y están dando lo que les sobra. Y Jesús decía, eso no vale nada. Porque si tú le das a Dios lo que te sobra, tú le estás diciendo a Dios, eres el último. Eres el que va al vagón de cola. Sin embargo, aquella mujer estaba dando de su sustento. Por eso mucha gente dejaba de seguir a Jesús. Cuando en algún momento Él se ponía como firme, como serio y empezaba a dar palabras que obligaban a la gente a vivir por fe, muchos ya no querían seguir en esa carrera. Jesús tuvo un discípulo amado, nos cuenta la Biblia. En el Evangelio de Juan lo cita 6 veces. No se sabe quién era. Algunos piensan que podía ser el mismo Juan, otros piensan que podía ser otro, un discípulo de Juan el Bautista. No se sabe con certeza, pero la Biblia dice en 6 ocasiones, aquel a quien Jesús amaba. Era alguien especial en el corazón de Jesús. Había otros 3, Pedro, Jacobo y Juan, que en cierta ocasión recibieron un mayor grado de revelación. Y fueron al monte y vieron cómo Jesús se transfiguraba delante de ellos y aparecieron también Moisés y Elías allí transfigurados. Y tuvieron esa gran revelación. Jesús les dijo, no se lo contéis a nadie. Hubo 12 apóstoles, 12 discípulos directos de Jesucristo. Hubo 70 que fueron enviados de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Hubo 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo en una forma impresionante. Y Jesús se apareció a más de 500 personas durante los 40 días después de su resurrección y antes de su ascensión a los cielos. Ahí vemos diferentes grupos de personas. Ahí vemos diferentes niveles de cercanía a Jesús. Había filtros. Claro que había filtros. Ahora, ¿tú te has parado a pensar alguna vez de dónde esos filtros? O sea, ¿quiénes eran los que podían estar más cerca de Jesús? ¿Quiénes eran los que podían estar en el círculo más próximo a Jesús? Yo me hubiera conformado con ser de los 500 que vieron a Jesús. Pero quizás si me ofrecen, oye, ¿y qué tal ser de los 120 del Pentecostés? ¡Wow! Yo quiero eso. ¿O qué tal de los 70 que fueron comisionados por Jesús para ir de 2 en 2 a predicar el Evangelio? Y luego volvieron y le contaban a Jesús, Jesús, hemos visto cómo se sanan los enfermos, hemos visto cómo los endemoniados eran liberados, hemos visto milagros. Y Jesús les dice, eso no puede ser vuestra mayor alegría. Vuestra mayor alegría es que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Eso tiene que ser vuestro mayor gozo. Aunque no haya un solo milagro, aunque no haya un solo enfermo que se sane, ese tiene que ser vuestro mayor gozo. ¿O qué tal haber sido de los 12 discípulos del Señor? Bueno, ahí tuvieron el privilegio. Judas no lo aprovechó. Judas desaprovechó esa oportunidad tan impresionante que se le estaba dando. Y a nosotros se nos da la oportunidad de ser cercanos a Jesús. Se nos da la oportunidad de ir pasando filtros. Primero, olvidar lo que queda atrás. Ese es un filtro. Segundo, empezar a obedecer. Ese es otro filtro. Pero te voy a dar más filtros. El tercer filtro es tener hambre, tener deseo, tener pasión por las cosas de Dios. Ser un apasionado de las cosas de Dios. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Y dice a continuación, corran para ganar. Yo creo que el espíritu olímpico es antibíblico. Lo importante es participar, ¿no? Dice el espíritu olímpico.
el lema olímpico. Lo importante es participar. No, la Biblia dice, corran para ganar. Ahora, tu competidor no es el que está sentado a tu lado. O sea, esto no es una carrera donde tú vas a correr con el que está a tu lado. A ver quién gana. No. Tú vas a correr con dos personajes. Con tu carne y con tu espíritu. Y ahí tú tienes que ver quién va a ganar la carrera. Va a ganar la carne y vas a ser un cristiano que vive por emociones, que vive buscando solamente lo fácil, lo que no le cuesta. Si tengo que perdonar, no, mejor no perdono, ya Dios le perdona, ¿no? O va a ganar el espíritu y vas a hacer las cosas a la manera de Dios, como a Dios le agrada, como Dios se pone contento. ¿Quién va a ganar esa carrera? ¿Tu carne o tu espíritu? No hay más competidores. Y cada uno de nosotros tenemos que correr esa carrera. Y tenemos que correrla con ganas. Tenemos que correrla para ganar. No es correrla por correr. Algunos siguen en la vida cristiana corriendo por correr. Oye, ¿tú por qué corres? No sé, yo soy Forrest Gump. Yo estoy aquí. Yo estoy corriendo. No sé dónde voy, como un pollo loco, sin cabeza. Pero yo sigo corriendo. No, corre para ganar. Corre sabiendo cuál es tu meta. Tu meta es encontrarte un día cara a cara con Jesús. Ahora, no quiero asustar a nadie, aunque de vez en cuando sí viene bien que nos asustemos un poco. Algunos se van a presentar el día señalado delante de Dios y van a llegar a esa meta. Y algunos, dice la Biblia, no es un versículo que yo tenía anotado aquí, pero está en los evangelios, está en Mateo. Algunos se van a presentar ahí y el Señor les va a decir, no te conozco. ¿Qué haces aquí? No, pero mira, si yo en tu nombre, porque yo hacía todo en el nombre de Jesús, y yo oraba por los enfermos, y yo incluso evangelizaba en el nombre de Jesús, y yo iba a la iglesia y levantaba las manos. Señor, ¿no te acuerdas? Yo estaba todos los domingos allí en Caracas número 4. Señor, ¿y te acuerdas de mí? Y el Señor dice, no te conozco, porque no me obedecías. Porque no me obedecías. En la vida cristiana no se trata de hacer cosas buenas. Escucha esto, por favor, y toma nota. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer la voluntad de Dios. Qué diferente. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer la voluntad de Dios. Señor, es que no hice el devocional porque me levanté temprano para ir a dar de comer a los pobres. Es una cosa muy buena la que has hecho, pero no puedes olvidarte de Dios. Si vendo todo lo que tengo y se lo doy a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, primero lo primero y después lo demás. No se trata de hacer cosas buenas. Y ojo, porque en estas fechas de Navidad todo el mundo parece que es bueno, ¿verdad? Todo el mundo tiene buenos deseos, todo el mundo desea lo mejor y la magia de la Navidad. De verdad, yo he recibido invitaciones, tarjetas postales de Navidad, algunos hasta con la bandera de Israel. Digo, pero si en Israel no celebran la Navidad, no sé. Hay algunos muy despistados, pero bueno. Otros me dicen que la magia de la Navidad te dé todo y no sé qué. Y yo, la magia de la Navidad, madre mía. O sea, todo el mundo es bueno en Navidad. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo se nos despierta como esa misericordia de, ay, no hagamos el mal a nadie, llevemos ese pobre hombre que se sienta a la salida del supermercado, le voy a regalar una tableta de turrón. Y estamos así como sensibles. Ahora se acaba la Navidad y sale el monstruo que estaba retenido ahí, pero multiplicado por 10, ¿no? No se trata de hacer cosas buenas. Ojo, hacemos cosas buenas porque somos salvos y porque entendemos que Dios nos pide también que hagamos cosas buenas. Pero hay ocasiones donde tú vas a tener que escoger entre lo bueno y la voluntad de Dios. Y no vas a poder decirle a Dios aquel día que te presentes cara a cara con Él, pero si yo oré por los enfermos, pero si le di de comer al otro, pero si
y el Señor te dirá, no, no te conozco, hacedor de maldad. Imagínate, cuando Dios nos pide que hagamos algo y yo cambio la voluntad de Dios por hacer algo bueno, para Dios eso bueno se convierte en maldad. Para Dios, para los ojos de Dios, ese acto bueno se convierte en maldad. Tenemos que obedecer a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Pero la tierra es tu vida, es tu familia, es tus finanzas, es tus emociones. La tierra eres tú, es tu iglesia, es tu nación, es tu trabajo, es el ámbito donde tú estás. Que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, también en mi vida. Eso es lo que nosotros oramos. Pero que no sean solo palabras, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser entonces mi actitud frente a Dios, frente a su palabra, frente al reino de los cielos? ¿Cuál tiene que ser mi actitud en la vida cristiana? Vamos a leer Mateo 22, 36 y 37. Maestro, le preguntaban algunos fariseos a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y para los que creen que la ley de Dios está caducada y que ya no sirve para nada, que ahora vivimos en la gracia, pues Jesús no le contestó a ninguno de estos fariseos que la ley ya no era importante. Todo lo contrario, le respondió correctamente. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con el 50% de tu corazón. ¿No? Primero el fútbol y después, ¿o qué? O primero el dinero, o primero el sexo, o primero la fiesta. No, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. No tratemos de moldearlo de otra manera, no hay escapatoria. El primer mandamiento es ese. ¿Y qué ocurre? Que la gente muchas veces, en el tiempo de Jesús, nos cuenta la Biblia que Jesús enseñaba muchas cosas por parábolas. Y las parábolas que eran como cuentos que Jesús se inventaba para explicar algo del reino de los cielos. Entonces explicaba, por ejemplo, y decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece, eso se ha hecho la más grande de las hortalizas y ahí vienen los pájaros y anidan. O el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla preciosa, la perla de gran precio, y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. ¿Sí? Amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y explicaba las parábolas, explicaba las cosas del reino de los cielos por parábolas. Pero qué curioso, que la gente, esos que habían comido los panes y los peces, no le preguntaban, bueno, a ver, pero ¿qué quiere decir eso del grano de mostaza? ¿Qué quiere decir eso de la perla de gran precio? ¿Qué quiere decir eso del hombre que encontró un tesoro escondido? ¿Qué es eso de aquel del siervo que le perdonó la deuda al otro, pero el otro luego no se la perdonó y lo pusieron en la cárcel? No le preguntaban nada. Se conformaban con las parábolas. Ahora, los discípulos de Jesús sí preguntaban. Y quiero que leas conmigo Mateo 13, del 9 al 16. Me encanta esto. Dice, empieza Jesús diciendo, todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Acababa de contar una parábola, precisamente. Acababa de contar una parábola. Y dice, todo el que tenga oídos para oír. Ahora, ¿para qué más pueden servir los oídos? Pues yo que llevo gafas, por ejemplo, las orejas, para sujetarme las gafas. Aquí. Otros para ser como un elefantito, ¿sí? El oído es para oír. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Sus discípulos vinieron, mira, ahí estás tú quieres ser de los cercanos a Jesús, entonces ven a Jesús y haz como ellos. Y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y contesta Jesús, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas
se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará lo poquito que habían entendido. De ahí el título de la predicación, ¿cómo era? Si tienes, te doy más. Si tienes hambre, te doy revelación. Si quieres sembrar, yo te doy semilla. Si quieres comer, yo te doy pan, dice Dios. Si quieres entender, yo te voy a dar revelación. ¿Quieres obedecer? Yo te voy a explicar profundamente. ¿Quieres agradarme? Yo te voy a dar conocimiento. Pero el que oye la palabra de Dios como el que ve la tele ahí en el bar mientras está tomando un café, que ni oye ni nada, solo ve, se estrelló un avión, ¿dónde? No sé. Así oímos a veces, ¿no? Las noticias. No sé, por ahí hubo muchos muertos. Así a veces hacemos con la palabra de Dios. No estamos atentos, no escuchamos, no queremos ir a fondo. Pero estos vinieron a Jesús. Jesús, explícanos. A vosotros sí os voy a explicar. A vosotros sí, porque mostráis interés, porque estáis apasionados en mis cosas, porque me habéis seguido hasta el día de hoy, porque me he recorrido todo Israel, de norte a sur, y habéis ido conmigo a todas partes. Porque os he dicho que tengo que morir y aquí estáis a mi lado todavía. Porque os he dicho que me van a castigar, y aquí estáis. Porque os he dicho que no tengo dónde dormir, pero aún así me habéis seguido. Porque os he mandado algo y habéis obedecido. Porque he visto que con poquito empezabais a caminar, os voy a dar más. Y a ellos les explicaba qué suerte tenemos tú y yo, que leemos la Biblia y tenemos la parábola y tenemos la explicación. En aquel tiempo no. En aquel tiempo solo los discípulos recibían la explicación y ellos nos las dejaron escritas. Dice versículo 13, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía del profeta Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no quieren volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos oyen. Y sus oídos no solo oyen, sus corazones quieren obedecer. De alguna manera esos 12 discípulos, acuérdate cómo Jesús los fue llamando de sus oficios y ellos le siguieron. Les fue llamando de su ciudad y ellos salieron. Les fue llamando de su zona de comodidad y ellos salieron y empezaron a seguir a Jesús. Pero Jesús no era famoso en ese momento. Jesús no era todavía nadie. El primer milagro lo hizo después de haber reclutado a sus discípulos. Ellos podían haber dicho, bueno, ¿y este que nos llama qué? Yo estoy aquí con mis barcas, con mi negocito, yo tengo para vivir, estoy tranquilo, no tengo problemas. No, ellos le siguieron. Por eso Jesús les empezó a dar más y más y más. Ahora, ¿cuál es tu actitud frente a Dios y su palabra? Jesús está aquí hoy hablándote a ti. ¿Tienes pasión? ¿Tienes hambre? ¿Tienes compromiso? ¿Estás tomando notas? ¿Retienes la enseñanza? ¿Buscas un alivio dominguero? ¿O quieres realmente luz que alumbre los pasos que tú tienes que dar en esta semana? ¿Quieres algo emocional? Hay muchos que se quedan en el nivel emocional cuando se acercan a Jesús. Por eso sus vidas no cambian. Porque el reino de los cielos es algo espiritual. La palabra de Dios es algo espiritual. Y algunos solo se quedan con las emociones. ¿Quieres los panes y los peces? ¿Quieres las cosas materiales? Muchos se alimentaron en aquel día y quedaron saciados. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que los 12 discípulos recogieron 12 cestas llenas para ellos. Algunos comieron y se saciaron ese día, pero los discípulos recogieron 12 cestas llenas, porque eran discípulos, porque estaban apasionados con el Señor. Ahora, recogieron 12 cestas llenas. Quiere decir que tuvieron que recorrer y recoger. No fue fácil. Todo requiere un esfuerzo. Juan 7,
del 15 al 17, y con esto vamos a terminar. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y toma nota de esto, mira: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o es inventada por un hombre. Dios dice en su palabra: ¿tú quieres hacer mi voluntad? Yo te la voy a mostrar. ¿No quieres hacer mi voluntad? Tranquilo, no vamos a perder el tiempo, ni tú ni yo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? El Señor te está preguntando hoy: ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Dios te va a mostrar. Pero recuerda una cosa: Dios está viendo tu corazón. Dios no solamente ve tus labios decirle sí o no. Dios está viendo tu corazón. Hubo un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve. Y dijo: sí, yo voy. Y luego no fue. Y el otro que dijo: no, yo no voy. Y luego fue. Quizá haya gente así hoy aquí, que algunos dicen: yo quiero, pero luego no. Y otros a lo mejor dicen: no, yo no sé, pero luego sí. Van y le preguntan a Jesús: Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo manejo mi noviazgo, mi matrimonio? ¿Cómo hago mi trabajo? ¿Cómo soy una bendición en mi vecindario? ¿Cómo bendigo a mi ciudad? ¿Cómo hago con mi familia? ¿Cómo educo a mis hijos? Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago en mi vida? ¿Qué pasos tengo que dar? Al que quiere hacer la voluntad, el que quiere agradar a Dios, a ese Dios le va a revelar. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Pero recuerda que esta es una vida de obstáculos. Esta es una vida de retos. Es una vida difícil. Pero en cada paso que tú das, tú cuentas con la gracia de Dios. Tú cuentas con la asistencia de Dios. Hay hambre o está lleno del mundo. Hay pasión o hay tibieza. Hay compromiso o hay infidelidad. Tú sabes que hay hombres que nunca quieren casarse porque no quieren un compromiso. Porque en el fondo de su corazón quieren ser infieles cuando les dé la gana. Y lo mismo es con Dios. A veces hay gente que dice: es que a mí no me gusta el compromiso. Porque en el fondo de su corazón quieren ser infieles a Dios cuando les dé la gana. Y hoy tienes que renunciar a esa actitud. Porque esa actitud puede ser la que está bloqueando que tú no recibas más conocimiento, más revelación, más entendimiento de la palabra de Dios. No tengas miedo al compromiso. El compromiso, y sobre todo si es con Dios, es lo mejor que tú puedes hacer. Es que Dios paga bien, Dios paga a tiempo, Dios paga en abundancia. Dios no defrauda a nadie. A nadie. Comprométete con Dios. Comprometerse con Dios es comprometerse con la iglesia. Pero es una vida difícil, recuérdalo. Una vez una persona me escribió: pastor, ahora voy a ir a otra iglesia que me queda muy cerquita en mi casa. Que Dios te bendiga. ¿Quieres lo fácil? Oye, pero no estamos hablando que vivía a 300 kilómetros, ¿eh? No, tampoco. Viviendo aquí, a paradas de metro, digamos. ¿Quieres lo fácil? No pasa nada. Si tú quieres correr la carrera de obstáculos, no le tengas miedo, porque para cada paso y para cada obstáculo que encuentres, vas a tener la gracia de Dios. Y yo quiero decirte, como Pablo le dijo a Timoteo: hijo de Dios, hija de Dios, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él sufrió porque sabe que tú tenías que sufrir. Él padeció porque sabe que tú tenías que padecer. Él aprendió a obedecer porque sabe que tú y yo tenemos que aprender a obedecer. Amén. Amén, amén, Señor. Pues vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. Señor de nuestras vidas, es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida
reflejarte más y más de este mundo. Ser la luz y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Juntos te pedimos que venga tu reino mientras adoramos tu majestad. Y que se haga tu voluntad, Señor, en esta iglesia, que se haga tu voluntad en esta ciudad, que se haga tu voluntad en mi familia. Dile, Señor, en mi vida, en mi trabajo, en mis finanzas, que se haga tu voluntad, Señor, como tú quieres. Yo quiero hacerlo, como tú has dicho en tu palabra. Señor de nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo. Ser la luz y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Juntos te pedimos que venga tu reino mientras adoramos tu majestad. Para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Juntos te pedimos que venga tu reino mientras adoramos tu majestad. Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Eres el que ha cambiado nuestro destino, eres el que le ha dado sentido a toda nuestra existencia. Nuestros días fueron alumbrados cuando tú viniste a nuestro encuentro, Señor. Y ahora sentimos que estamos en deuda contigo, Señor. No es algo real porque es por gracia que somos salvos, pero tenemos ganas de agradarte, tenemos ganas de conocerte mejor, tenemos ganas de vivir en tu presencia, tenemos ganas de venir delante de ti, de oír tu voz. Mucho más de lo que esperé, tú eres más de lo que soñé. Nunca seré igual, tú eres más de lo que soñé. Cántaselo a Dios. Mucho más de lo que esperé. Así es, Señor, esta es la Tú eres realidad. más de lo que soñé. Nunca seré igual. Y eres más de lo que soñé. Mucho más de lo que esperé. Y eres más de lo que soñé. Y nunca seré. Y eres grande y fuerte. Tú eres todo, Y Señor. eres poderoso. Eres todo para nosotros. Y reinas
nuestra vida, Señor. Mucho más de lo que esperé. Y eres más de lo que soñé. Nunca seré. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y sea cual sea la situación que tú estás viviendo hoy, sea soledad, sea ruina, desesperación, cualquier situación que tú estés viviendo, angustia, tristeza, cualquier situación, tú ponle nombre y declara: el nombre de Jesús es sobre todo nombre en tu vida. Él es Rey, Él es Dios, Él es Señor de señores. Él está en lo más alto. Él vence el mal, Él vence el pecado, Él vence la muerte, Él vence toda dificultad en tu vida. Tú sales a correr, pero Él va contigo. Y Él te dará fuerzas nuevas. Él te dará alas como de águila. Él te dará fuerza como del búfalo. Él sostendrá tu vida cuando ya no puedas más. Él te alentará, Él te dará visión. Él te dará palabra que alentará tu corazón. Él te sostendrá en el día malo. Él librará tu pie del resbaladero. Él te llevará más alto, mucho más alto, porque Él es Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solo en Jesús hay salvación. Él es todopoderoso, Él es grande, Él es único, Él es Dios. Vamos a alabarle, iglesia. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Dios es poderoso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ya no hay nadie como tú. Tu luz brilla, todos ven. Ya no hay nadie como tú. Nadie como tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para Él sea toda la gloria. A Él, solo a Él. A Él sea la alabanza por siempre y siempre. Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es un Dios inmutable. Él es un Dios santo. Un Dios perfecto. Un Dios justo. Un Dios bueno. Él es Dios, Él es Dios. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Por siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Hay algunos anuncios que queremos dar, pero también queremos aprovechar para saludar. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, ¿hay alguien que nos visita hoy por primera vez, por favor? Caballero, muy bienvenido. ¿Alguien más? Muy bienvenidos. Por allí también. Por aquí no. Muy bienvenidos. Nuestros voluntarios se van a acercar a vosotros para daros un pequeño regalo. Nos encanta regalar, nos encanta dar. Tenemos 3 anuncios. Lo primero es que este jueves, ¿qué tenemos, niños? Tenemos nuestra fiesta infantil para niños hasta los 11 años incluido. Entonces, a partir de las 6 de la tarde del jueves, toca esta semana estar llamando a los invitados que cada familia ha procurado. Entonces, recordándoles la hora, recordándoles el lugar, ¿sí? Fiesta gratuita, jueves a las 6 de la tarde. Muy divertida. El mismo jueves, a las 7 de la mañana tenemos nuestro primer devocional del año 2019. Entonces, si puedes acercarte a las 7 de la mañana, pues vamos a estar clamando, vamos a estar buscando la presencia de Dios para tener más revelación y más conocimiento del corazón de Dios. Y el último anuncio que queremos dar es recordar que a partir del 20 de enero, no todavía, a partir del 20 de enero ya tendremos 2 reuniones el domingo por la mañana. Una será a las 10:30, acabará a las 12, y la otra será a las 12:30 y acabará a las 2. Por lo tanto, hay que ir viendo cuál es el horario que mejor va para ti y escoger una de las 2 reuniones para congregarte. 2 reuniones a partir del 20 de enero. Familia, que el Señor os bendiga. Nos vemos. Que Dios os guarde, que paséis buen fin de año y nos vemos el año que viene.